Salam aleikum, aleikum en salam, mi nombre es el Tata José Ramos de la rama Chamalonga. Este video es bien importante para todas esas personas que son mediunidades, que se comunican con los espíritus. Este video va a aclarar una serie de dudas que hay. El idioma o dialectos que habla el muerto. Eso es importante que usted lo tenga presente. Un espíritu desencarnado o fallecido te va a hablar en la lengua o idioma que él hablaba en su tiempo que estuvo en el plano material. Si ese espíritu fallecido hablaba el idioma inglés, este espíritu te va a hablar en el idioma inglés. Si ese espíritu, cuando estaba en materia, te hablaba en el idioma español, te va a hablar en el idioma español. Y si ese espíritu fallecido en materia hablaba portugués, te va a hablar portugués. Este tema viene porque vi un video donde un Tata en Quisimalongo habla de cómo entender y comprender un muerto. Y yo creo que el que está más confundido es él. Él hizo un video para aclararle a la gente el aspecto del lenguaje el cual se comunican los muertos. Pero el que está confundido realmente es ese palero que hizo ese video. Número 1. Usted no puede hablarle bantú, kikongo a un espíritu fallecido que no conocía ese lenguaje. Usted ve rituales en el palo donde se habla en kikongo, mezclas entre palabras kikongos en español, a un muerto que nunca estuvo iniciado en el Palo Monte, ni Mayombe, ni Quimbiza, ni a la Madre de los Tomates. Ese muerto no te va a entender si usted utiliza un lenguaje, utiliza una palabra que no está dentro del vocabulario que ese muerto conocía. El muerto te va a entender y comprender de acuerdo al idioma que él hablaba cuando él estaba en materia. Si ese espíritu fallecido o desencarnado fue iniciado en el palo y se familiarizó con esos conceptos kikongo, bantú, claro que te va a atender, claro que te va a atender, te va a comprender, porque él estuvo iniciado en el palo. ¿Ok? Pero si ese muerto no conoce un pepinangolo de la lengua bantú ni kikongo, no te va a entender ni te va a comprender. Cuando tú ves a practicantes del palo haciendo rituales, mezclando español con palabras kikongo, hablándole a un muerto, utilizando ese vocablo, cuando ese muerto nunca ha estado iniciado en el palo, ese muerto no te va a entender ni te va a comprender. Punto. A no ser que esa persona, cuando en materia, fue iniciado en la religión. Entonces le hablan toda esa burundanga al muerto y el muerto no te va a entender. Porque el muerto no tiene conocimiento de esos conceptos. El muerto tienes que hablarle en español. El muerto tienes que hablarle en inglés. Hablarle en portugués.
Si se aparece un espíritu fallecido, un, un ancestro de allá del Congo, ese muerto te va a hablar en el dialecto que él conoce. Y a veces te va a hablar y tú no sabes, no lo entiendes ni lo comprendes porque tú no conoces los dialectos. En la región del Congo había más de 30 tribus y tenían distintos dialectos ahí. Entonces, ¿cómo tú vas a entenderlo si tú no sabes el dialecto? Cuando un muerto baja en materia, empieza a hablarte en gesticulaciones y te habla en un lenguaje incomprensible, tú lo que contactaste ahí fue un espíritu que en su vida material adolecía de sus facultades mentales. Entonces, tú crees que estás hablando con un ancestral y tú no estás hablando con un ancestral, estás hablando con un espíritu desencarnado o fallecido que en su vida material adolecía de sus facultades mentales. Y él te habla como un paciente mental. Y lo conozco yo por la experiencia que tengo en el tema de la salud mental. Como un paciente que tenía una condición de esquizofrenia, te habla, se comporta y se expresa. O sea, personas que han visto individuos con condiciones mentales rápidamente se van a dar de cuenta de que esa persona tiene algún tipo de disturbio emocional. Lo mismo cuando un espíritu se presenta en una reunión espiritual y empieza a hablar, tú te das de cuenta de que es un espíritu que cuando estaba en materia adolecía sus facultades mentales, un espíritu que está perturbado. Entonces estos practicantes del palo que viven en la ignorancia total, muchas de los toques de cajón de muertos, muchas de las reuniones espiritistas de obra espiritual que yo participé, se presentaban espíritus y ellos enseguida quisieran espíritus ancestrales y nada de espíritus ancestrales, simplemente un espíritu fallecido, perturbado, que cuando estaba en materia era una persona que tenía un disturbio emocional. Y te quieren pasar cabra por liebre. Y eso no es así. Ese espíritu que empieza a hablar un lenguaje incomprensible, ellos dicen, no, que se apareció aquí en esta reunión un negrito bantú hablando. No hay ningún negrito bantú que se apareció. Ni un negrito del Congo, ni un esclavo descendiente del Congo de Cuba. El que se apareció es una persona que adolece de sus facultades mentales cuando estaba en materia, porque la persona, esa perturbación de ese espíritu, te deja ver claro que no es un espíritu, de ningún espíritu ancestral, un espíritu que adolecía de sus facultades mentales, un espíritu que está perturbado. Entonces esos espíritus se presentan, espíritus ancestrales. No hay ningún espíritu ancestral. Personas que han visto individuos con condiciones de esquizofrenia, de paranoide y todos estos trastornos de salud mental saben claramente que el que se está apareciendo ahí no es un espíritu ancestral, sino una persona que está perturbada. Un espíritu perturbado que cuando estaba en materia te adolecía de sus facultades mentales. Entonces te lo quieren pasar como si fuera un espíritu ancestral. Mire, señores,
La mayoría de los toques de cajón de muertos, invocaciones de espíritus, todo esto, la gran mayoría de los espíritus que se aparecen son espíritus perturbados, espíritus que, que están enredados y tú estás tratando de entender a alguien que está enredado. Estás perdiendo el tiempo. Si ese espíritu que se comunica no es entendible, o sea, no se puede entender, porque habla un lenguaje como extraño, o habla con gesticulaciones, tú lo que tienes que partir es que ese espíritu es un espíritu que cuando estaba en materia tenía algún tipo de disturbio emocional. Punto. Que muchos saben ellos de comunicación de los muertos. Entonces, este palero quiere... Ah, no, porque todos ustedes están equivocados. Yo sé cómo entender y comprender un muerto. Un muerto cuando se comunica habla en español, en inglés, en portugués, en francés, en la lengua que él en materia él dominaba. Si se aparece un espíritu de un haitiano, te va a hablar en creol, te va a hablar en los dialectos que se hablan en Haití. Cuando se aparece un espíritu que lo que hace es gesticulaciones, que lo que hace es hablar una cosa enredada, tú lo que tienes que partir es que ese espíritu es un espíritu perturbado, un espíritu que en materia tenía su disturbio emocional, punto. No llames algo que no es. Pero eso tú lo ves, la ignorancia grande que hay en los practicantes del palo. Se ponen a hablar rituales, a usar palabras kikongo, a utilizar lenguaje de la religión con espíritus que no tienen ningún vínculo con la religión, que ellos los han fundamentado en sus prendas, pero ese espíritu no. Tú tienes que hablar en arroz y habichuela, en blanco y negro. Tienes que hablar en español. Si ese muerto habla en español, hay que hablar en español. Si ese muerto habla en portugués, tienes que hablar en portugués. Hay espíritus que se han presentado a este servidor que hablan en inglés. Yo tengo que hablarle en inglés. Aunque yo no soy muy fluido en el inglés, pero tengo que usar terminología o palabras en inglés para que el muerto me pueda entender. Porque habla lengua inglesa. Entonces, los practicantes del palo, o sea, un muerto que tú no lo comprendes en alguien pasa en materia un espíritu, en un toque de cajón de muerto. Y ese espíritu tú no lo entiendes, tú no lo comprendes. Es un espíritu que está perturbado, un espíritu que no está claro. Y es un espíritu que en vez de ayudarte a ti, lo que puede hacer es enredarte. Entonces eso no es cuestión de que tienes que aprender la forma cómo comunicarte con... O sea, él lo que te está explicando es cómo comunicarte con un espíritu perturbado. Todo lo contrario es identificar ese tipo de espíritu y obviamente si se manifiesta en una reunión espiritual, en un toque de cajón de muertos, pues entender y comprender que ese espíritu está perturbado, que lo que él está hablando es incomprensible. No hay que buscarle cuatro patas al gato. Si yo hago una reunión espiritista, una reunión espiritual en mi casa, con un par de amigos, yo lo que busco en esa comunicación espiritual es claridad en el mensaje que se está dando. No darle casco, darle mente a un espíritu que me está hablando en una jeringosa, que me está hablando en lenguaje incomprensible. No me puedo enredar en eso. Yo lo que busco cuando yo me comunico con los espíritus es claridad, entendimiento, que él me hable y yo lo pueda entender. No puedo perder tiempo con un espíritu que se manifiesta en una reunión espiritual que me está hablando en jeringosa, me está hablando en chino, o qué DH me está hablando, si yo no entiendo y comprendo nada de eso.
¿Entiende? Eso es lo que yo le digo a ustedes, señores. Eso ustedes lo tienen que comprender. No vamos a establecer comunicaciones con espíritus que no entendemos ni comprendemos su lenguaje. ¿Qué es lo que se espera en una comunicación espiritual? Comprender al espíritu que se está manifestando en esa reunión. Saber cuál es el propósito de que ese espíritu o esa entidad espiritual se presentó ahí y por qué propósito. ¿Cuál es el mensaje que va a llevar ese espíritu en la reunión? No es meramente comunicarme con cualquier espíritu que esté en el aire, sino es comunicarme con un espíritu que me aporte algo a mi vida personal o a las personas que están en esa reunión, que nos quieran hacer alguna advertencia o nos quieren instruir sobre algo espiritual, específicamente algún tipo de conocimiento. Eso es lo que nosotros buscamos en una comunicación con un espíritu. Nosotros no vamos a estar comunicándonos con espíritus que hablan lenguajes incomprensibles, que no los entendemos, que no los comprendemos. Porque eso es perder el tiempo y tú no sabes qué tipo de entidad es esa. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan y comprendan. Que nosotros no podemos darle materia a cualquier espíritu que se presente así. Un espíritu que está hablando una jeringosa, que está hablando de forma incomprensible y que usted no le puede dar materia a ese tipo de espíritu. Porque usted no sabe qué propósito tiene esa entidad espiritual. Y para uno conectarse con un espíritu, uno tiene que saber cuál es el propósito de ese espíritu al comunicarse conmigo. ¿Qué es lo que él me quiere transmitir? Y un espíritu que me esté transmitiendo algo que yo no lo entiendo, que es incomprensible, que yo no puedo, dentro de mi entendimiento, comprender lo que él está hablando, no puedo abrir mi materia a ese tipo de espíritu, porque me puede traer una serie de problemas. Usualmente ese tipo de espíritus que se aparecen así, hablando cosas incomprensibles y hablando en sentido figurado a través de movimientos de las manos y 20 cosas, estamos hablando de espíritus que están perturbados. Uno lo que busca es claridad en el mensaje, entendimiento y ver qué es lo que ese espíritu puede aportar a mi vida en cuanto a información. No es perder el tiempo conectándome con entidades que no tienen nada que aportar. Que que la única aportación puede ser la confusión y el enredo que puedo tener yo al conectarme o contactar con esa entidad espiritual. ¿Me entiende lo que les estoy explicando? El 95% de los juegos de palo, toques de tambor, cosas que yo he visto tanto en videos como en reuniones personales, la mayoría de los que dicen ser mediunidades lo que se conectan son con espíritus perturbados, con espíritus del bajo astral y con espíritus que no tienen nada que aportar a tu vida espiritual y material. Que todo lo contrario, son espíritus que lo que te pueden crear es una serie de problemas existenciales. No es cuestión de pasar muerto, dar materia. Que esa es la moda ahora, que viene un muerto, quiere hablar y ya usted le está dando toda su energía vital para que el muerto se manifieste. Cuidado con eso. Usted puede coger una entidad del bajo astral
y terminar en una persona con un espíritu obsesor. Porque aquí los paleros no hablan de espíritus obsesores. Los espíritus obsesores existen. Y son los espíritus más dañinos a la psiquis del ser humano, a la mente del ser humano. Hacen estragos. Y esos espíritus lo que quieren es utilizar tu materia para ir a hacer lo que les dé la gana. Eso no te lo va a decir ningún practicante del palo de estos que hablan de muertos oscuros que no saben ni lo que es muerto oscuro. Los espíritus obsesores es lo más peligroso del mundo espiritual. Porque eso te puede traer un montón de problemas a tu vida. Pero volviendo a la comunicación con el muerto. Si usted no entiende un pepino angolo, ese muerto que está hablando ahí, que te está hablando en una jerga, un lenguaje enredado, corte esa comunicación de ese muerto. Si usted no entiende, comprende lo que el muerto está diciendo, usted no pierde el tiempo dándole su energía o su atención a un espíritu que habla de una forma extraña y usted, porque habla de una forma extraña, ya de ahí voy a brincar que es un espíritu ancestral. Mire, si es un espíritu ancestral del Congo, te va a hablar en un dialecto del Congo. Y lamentablemente muy pocos practicantes del palo, ahí sí es verdad que te lo voy a decir, dominan los dialectos que se hablan en el Congo. Porque cada tribu tiene su dialecto. Los que han estudiado el África saben que de región a región pueden haber distintos dialectos. Entonces, si usted no tiene claro eso, le pueden vender gato por liebre. Un espíritu que venga de la región del Congo, de África, te va a hablar en el dialecto que él hablaba en materia, cuando él estaba vivo, en carne y hueso. Cualquier espíritu que se presente en una reunión espiritual te va a hablar en la lengua que él utilizaba cuando él estaba en materia. Yo trabajo con espíritus que me hablan en español o en inglés. Y a eso yo le doy importancia. Si ese espíritu se aparece y me habla en español, pues vamos a verificar qué es lo que quiere ese espíritu y cuál es el contenido de su mensaje. Si es un mensaje que me va a ayudar, pues santo y bueno. Si es un mensaje que lo que me va a crear es dificultades, pues le doy camino a ese espíritu. O sea, no le corto la comunicación. Porque si es para crearme problemas, ¿para qué me voy a comunicar con un espíritu? Que lo que me quiere transmitir son cosas negativas. En el caso, si el espíritu habla en inglés, pues yo voy a hablar en inglés. Si ese muerto habla en el portugués, pues tengo que conocer el portugués para poder entenderlo. A veces en las reuniones espirituales se grababan, o sea, se ponía una grabadora digital para grabar lo que la persona en un estado mediúnico presentaba de esa entidad que esa persona tomó en materia. Y ahí después se analizaba el contenido de lo que dijo ese espíritu a través de esa mediunidad. Y así uno puede hacer un análisis responsable de lo que habla el muerto. Pero sale cualquier muerto enredado por ahí diciendo cosas incoherentes, ya es un espíritu ancestral.
Si es un espíritu de allá de la región del Congo o de alguna región africana, te va a hablar en el dialecto que él hablaba en materia, punto. Si tú no entiendes ese muerto en la forma como él se expresa, como él se manifiesta, estás conectándote con un espíritu perturbado, un espíritu que no puede darte claridad en esa comunicación, lo que te puede hacer es enredar. Y si tú entras en la loquera de él, te vas a quedar en la loquera de él. Así, te lo tengo que hablar de esa forma. Así que ese practicante del palo que estaba enseñando y qué forma de entender y comprender el muerto, las cosas están claras. Si el muerto habla español, te tiene que hablar en español. Si el muerto habla portugués, te tiene que hablar en portugués. Si el muerto te habla en latín, te tiene que hablar en latín. Si el muerto habla griego, te tiene que hablar en griego. Una mediunidad no puede comunicarse con espíritus que hablan una jeringosa, que hablan lenguaje extraño, porque tú te estás envolviendo en esa energía de esa entidad espiritual y te puede enredar. Hasta puede ser una carnada de esa entidad para cogerte de bobo, de soca, como dicen aquí en Puerto Rico. Entonces eso de estar haciendo oraciones bantú y congo a espíritus que no entienden ni comprenden ese lenguaje, eso es gente ignorante. Un espíritu que no ha sido iniciado en el palo, que no conoce bantú, no conoce kikongo, no conoce ese lenguaje. ¿Qué rayo usted hace haciendo oraciones y palabras? Ese muerto no va a entenderlo usted. Si él no está iniciado en el palo. Ese muerto usted lo jaló, lo buscó, lo fundamentó. Pero usted cree que a todo muerto tú le puedes hablar bantú y kikongo y te van a entender. No te van a entender, sino solamente te va a entender quien estuvo iniciado en la religión. Pero si usted le habla eso a un muerto que fue iniciado en el palo, que conocía bien el lenguaje bantú, kikongo, pues mira, te va a entender y te va a comprender y tú le puedes hablar en ese lenguaje y te va a entender. Pero si ese muerto no estuvo en la religión, ese muerto no conoce ese lenguaje, tú le estás hablando en chino a ese muerto. Y como ha pasado en reuniones, que ellos han empezado con sí, que si hablarle un lenguaje enredado de Ikikongo y el muerto dice, mira, no te entiendo un pepino angolo, háblame en cristiano, háblame en español. Y ellos se creen que, porque hablen Kikongo ya los muertos van a responderle, no. Usted le habla Kikongo a un muerto, él te va a contestar si él conoce el Kikongo. Si no conoce el Kikongo, usted le está hablando en chino, en mandarín o quién sabe qué es lo que usted le está hablando a ese muerto. Vamos a hablar las cosas como son. ¿Para qué yo me quiero comunicar con un muerto que yo no lo entiendo, no lo comprendo? Que cuando alguien lo pasa en materia lo que hace es gesticulaciones, cosas extrañas ahí, y usted lo que puede hacer es usted enredarse con ese muerto y después tener problemas espirituales. Yo digo las cosas como son. Con todos los enfumbis que yo trabajo, hablan en español y algunos en inglés. Si yo voy a trabajar con ellos, tengo que hablarles en español para que ellos me entiendan. Y si son espíritus que hablan en inglés, tengo que hablarles en inglés. Y otra cosa, para aclarar estos practicantes del palo distraídos. Únicamente los espíritus que tú le puedes hablar en francés, en inglés, en alemán, en griego y te pueden entender, son espíritus que están en el alto astral. Con los espíritus que usualmente trabajan los paleros, conocen solamente
en la lengua o el idioma que ellos tenían en materia. Cuando son espíritus elevados, usted le puede hablar. Y eso todo es cuando la descripción de el Pentecostés en las Sagradas Escrituras, que hablaban en distintos lenguajes y la gente los entendía y los comprendía. Porque lo que pasa es que esas entidades que estaban ahí son entidades del alto astral. Un espíritu del alto astral. Recuérdese lo que yo he hablado, mientras más alto esté ese espíritu a nivel vibratorio, más conocimiento tiene. Hay espíritus del alto astral que tú le puedes hablar en alemán y te van a entender. Que tú le puedes hablar en español y te pueden entender. Aunque cuando estaban en materia no tenían conocimiento de esas lenguas, pero por su nivel de evolución espiritual, ya ese espíritu empieza a tener unos conocimientos, y eso implica conocimientos de lenguas o de idiomas que ellos antes no entendían ni comprendían. Porque mientras más elevado tu nivel energético y más alto tú estés en el plano astral, vas a poder entender muchos idiomas sin haberlos en tu vida material, haberlos estudiado. Porque mientras más usted esté elevado a nivel vibratorio energético, más conocimiento usted tiene. Por ejemplo, hay espíritus que usted se comunicó con él, que te hablaban español. En su vida material hablaban español, inglés y francés o portugués. Y no hay problema, esos espíritus, si tú le hablas esos lenguajes, él te va a entender. Porque en materia él lo sabía. Pero hay espíritus que solamente te hablan un idioma. Pero un espíritu que te comprenda muchos idiomas es un espíritu que está en un nivel de elevación alto. Que tú le puedes hablar en griego, le puedes hablar en arameo y el muerto va a entender. Porque el muerto está en un nivel espiritual elevado. Y mientras más elevado es ese espíritu, más comprensión tiene de los idiomas. Y tiene mucho más conocimiento que un espíritu que está en el inframundo, en el intermundo. Eso usted tiene que tenerlo claro. No todos los espíritus tienen dominio de los idiomas. Solamente el que ha tenido dominio de esos idiomas son aquellos espíritus que están en una elevación espiritual alta. Eso usted entiéndalo y compréndalo claro. Espíritus que te hablen en jeringosa, no pierda el tiempo tratando de entenderlo y comprenderlo, lo que puede terminar usted enredado como un espagueti. ¿Ok? La mayoría de los toques de cajón de muerto que yo he visto, gente que pasa muerto, lo que pasa son espíritus del bajo astral o los espíritus que están perturbados. Y hacen lo que hacen los espíritus perturbados. Tirarse al piso, hacer gesticulaciones. Básicamente, cuando digo espíritus perturbados, son espíritus que adolecían de sus facultades mentales. Cuando estaban en materia, eran personas que tenían trastornos de salud mental. Y ellos siguen con eso en el mundo espiritual hasta que venga algunos espíritus que lo puedan rescatar y llevarlo a una escuela espiritual, a los lugares que existen para darle tratamiento a esos seres, medicina espiritual que existe en esos planos. Y esos son los espíritus que la mayoría de los practicantes, Tatenkisi Malongo, Yayankisi, Gangulero, Brillumbero, Quimbicero, conectan. ¿Cómo tú puedes tener una comunicación espiritual de alto nivel si usted lo que se comunica con espíritus perturbados?
que se comunican con gesticulaciones. Eso te dice el nivel espiritual, el nivel de el conocimiento que tiene ese espíritu. Te está diciendo que es un espíritu perturbado. Un espíritu que te está hablando en un lenguaje incoherente. Tú no puedes entrar a analizar una persona que te está hablando incoherencia. Eso pasa en la vida material. Una persona que te empieza a hablar una cosa extraña que tú no entiendes ni comprendes. ¿Tú le vas a dedicar tiempo a eso? ¿Tú no entiendes? Ni comprendes. Sabes que la persona tiene algún tipo de disturbio emocional. Cuando uno se comunica con el mundo espiritual, uno busca claridad, busca propósito de que por qué ese espíritu me está hablando a mí, qué me está diciendo, qué me está transmitiendo ese espíritu. Eso es lo que uno busca en una comunicación espiritual. No comunicarme con entidades que lo que hacen es confundirme, enredarme. Y quién sabe que si yo me envuelvo en esa movie, en esa película de ese muerto, termine yo enredado a nivel espiritual. Así que ese tata que habló de cómo entender al muerto, que ese individuo no sabe lo que es el mundo espiritual. El 95% de los toques de tambor en los bonanzos, en las reuniones espiritistas, lo que se conectan con espíritus perturbados. No buscan calidad de mensaje. No buscan que use un espíritu que te diga en blanco y negro, mira, esto es lo que hay. Que te hable en español, en blanco y negro. Que tú lo puedas entender, comprender, lo que te hable en inglés y entienda lo que el muerto te está diciendo. No, lo que buscan es espíritus enredados, espíritus que lo que hablan una jeringosa, ni dialecto, incoherencia. Cuando tú empiezas a analizar eso, sabes que lo que el tipo está hablando son incoherencias. Entonces, que es un espíritu ancestral. ¿Qué espíritu ancestral ninguno? Es un espíritu que adolecía en su materia de salud mental. Eso es desmintiendo a este palero que no sabe lo que es una comunicación espiritual. ¿Qué yo saco yo comunicarme con un espíritu que habla incoherencia? ¿Qué aportación va a hacer a mi vida espiritual? Ninguna. Todo lo contrario, lo que me puede traer es problemas. Y aquellos que vienen y le dan materia a esas entidades sin saber que lo que le pueden creer es problemas. Que puede ser un espíritu obsesor. Y créame, hay espíritus que lo pueden coger a ustedes bobo y presentarse de esa forma para buscar una forma de accesar su psiqui, accesar su nivel subconsciente para ellos hacer estragos con usted. Tiene que ser inteligente. No todo, como dice, hay un refrán que dicen los santeros, no todo lo que baja es santo. Yo conocí una señora que ella era mediunidad, pero no entendió que la mediunidad es algo que hay una responsabilidad. Cuando usted está comunicándose con un espíritu, usted tiene que hacer un discernimiento espiritual. Si me conviene o no me conviene darle materia a ese espíritu para que se manifieste. Porque usted le puede estar dando materia a un espíritu que lo que puede crear es problemas a usted. Ser mediunidad no es estar pasando muerto por ahí, como hay gente que se cree. Hay gente que cree que eso es estar conectado al internet o al Matrix. Una mediunidad hace uso responsable de esa facultad. Una mediunidad no está todo 24 horas al día conectado con la comunicación mediúnica. No, se utiliza la comunicación mediúnica cuando es necesario. Yo conocí una señora que era una mediunidad de 24/7 y terminó en un hospital psiquiátrico.
Uno tiene que mantener un balance entre tu vida diaria con la vida de los espíritus. Yo tengo comunicación con los espíritus, pero todo hay un aspecto de moderación, de criterio, de cuándo yo me puedo comunicar con los espíritus y cuándo no. Cuando yo veo un ahijado mío que lo que está todo el tiempo y que 24 horas al día comunicando con los espíritus, de ahí a una obsesión es un paso. Todo lo que se vuelve obsesivo termina mal. Una mediunidad tiene que protegerse de la obsesión, de la compulsión hacia la comunicación espiritual. La comunicación espiritual no puede ser algo obsesivo. Tiene que ser algo selectivo, algo bien pensado, bien analizado, porque tú puedes estar conectando con una entidad que lo que te puede es perjudicar. Ni todo lo que te esté pasando en una comunicación con el espíritu, tú puedes atribuírselo al espíritu. Usted sabe lo que es personas hipocondríacas, lo que son personas que crean condiciones físicas en su cuerpo por su forma de pensar y activan ciertas cosas en su cuerpo físico que producen unos problemas patológicos. ¿Y por qué? Por una mente enfermiza. Si ellos utilizaran esa habilidad para dirigir positivamente su vida, fueran personas bien productivas, pero utilizan la mente para envenenarse ellos mismos. ¿Entiende? Entonces, si usted es mediunidad, usted no puede estar conectado a las redes del mundo espiritual todo 24 horas al día. Eso no es así. Tiene que haber balance en su vida personal y más en las comunicaciones espirituales. Así que nada, yo espero que este mensaje llegue a muchos de los practicantes del palo. Salam aleikum, salam.